Buenos días. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, secretario general de Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí en público hoy con nosotras. Ana, ¿quieres arrancar tú? Arrancamos. Lo primero va antes. ¿Qué impresión saca de las reuniones de ayer del presidente del Gobierno con el presidente del PP, Pablo Casado, y con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas? ¿Se ha vuelto Arrimadas progresista socialdemócrata, como decían ellos en sus inicios? Albert Rivera supongo que lo recuerda. ¿O realmente vienen a sustituirles a ustedes? Bueno, un placer estar con vosotras. Muchísimas gracias por la entrevista. No he hablado con el presidente después de las dos reuniones de ayer, que creo que se enmarcan en la normalidad institucional, y es que el presidente se reúna con los líderes de las diferentes formaciones políticas. Creo que tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas han sido muy claros en sus declaraciones y además han sido coherentes. Ciudadanos y el Partido Popular son dos fuerzas políticas que gobiernan junto con Vox en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, también en el Ayuntamiento de Madrid, y esos tres partidos configuran un bloque. Es verdad que podemos escuchar algunos matices, pero configuran un bloque. A partir de ahí, ¿el Gobierno de España tiene que tener relación con todos los actores políticos? Por supuesto, pero creo que a la hora de configurar algo tan importante como una mayoría para sacar adelante los presupuestos y que pueda dar estabilidad al Gobierno de España y al país en los próximos años, lo que hemos acordado el presidente y yo es muy claro. Lo primero, pactar unos presupuestos, que yo espero que estén lo antes posible. Están trabajando Nacho Álvarez y María Jesús Montero. Ese documento lo presentaremos al presidente del Gobierno y yo. Y la metodología que hemos decidido es muy coherente. Primero hablamos con las fuerzas políticas que facilitaron la investidura de este Gobierno, después hablamos con las que se abstuvieron y después hablamos con las que votaron que no. El diálogo, lógicamente, no debe excluir a nadie, pero hay que ser realistas. Creo que en estos años y en estos meses se ha demostrado que la única mayoría que puede asegurar la estabilidad del Gobierno y que puede asegurar que en este país se van a aplicar estos presupuestos para afrontar tareas de reconstrucción enormemente importantes para el país es la mayoría de la investidura, y esa es la hoja de ruta del Gobierno. O sea, que lo de Ciudadanos, disculpa Virginia, lo de Ciudadanos, siendo el primer recibido antes que Esquerra, aún teniendo más escaños, no le da prioridad a la hora de las negociaciones. Yo creo que Arrimadas ha sido muy clara al decir abiertamente: nosotros lo que queremos es minimizar el impacto político de una de las fuerzas que está en el Gobierno. Bueno, pues yo le agradezco la coherencia, pero quien dice que su objetivo político es que las ideas de Unidas Podemos, que es una fuerza política que gobierna en España, pues no se noten en los presupuestos, creo que de alguna manera se está excluyendo de negociar unos presupuestos con un gobierno del que forma parte Unidas Podemos. Y ojo, aquí no hay ninguna crítica. A mí me gusta la gente que habla claro. A mí me sorprendería que Arrimadas dijera una cosa diferente. Pero, hombre, es normal que quien gobierna con el Partido Popular y con el apoyo de Vox pues tenga muy difícil ponerse de acuerdo con un gobierno en el que yo soy vicepresidente, es lógico. Pero visto el empeño del presidente en Ciudadanos, que al menos lo parece desde fuera ese empeño, ¿ustedes, Podemos, estarían dispuestos a renunciar eventualmente al impuesto a las grandes fortunas o a la reforma a la derogación de la reforma laboral a cambio de ese acuerdo con Ciudadanos? Hay un documento que es ley en el Gobierno de coalición, que es el acuerdo programático. El acuerdo programático que firmamos Pedro Sánchez como líder del Partido Socialista y yo como líder de Unidas Podemos. Eso es la ley del Gobierno y no hay nada que pueda entrar a cuestionar el documento por el cual este país tiene un Gobierno de coalición. En la reunión que tuvimos la semana pasada acordamos además una evidencia. El documento que va a inspirar los presupuestos generales del Estado es ese documento programático, y a partir de ahí, si tenemos un gobierno de izquierdas, parece muy complicado que ese gobierno se pueda poner de acuerdo con formaciones políticas que gobiernan en la dirección contraria a lo que ha venido haciendo el gobierno en todo este tiempo. ¿Eso quiere decir que hay que dejar de dialogar con alguien? Diálogo con todos. ¿Eso quiere decir que puede haber algunos acuerdos puntuales? Por supuesto que sí, pero cuando hablamos de los presupuestos generales del Estado es evidente que la única
mayoría que puede dar estabilidad y coherencia, porque hay una cosa que todo el mundo tiene que entender. Además de una aritmética viable, tiene que haber una política viable. Aritméticamente, Unidas Podemos, el PSOE y Vox suman diputados suficientes para dar mucha estabilidad a la legislatura, pero eso es políticamente inviable. Bueno, pues el bloque de gobernabilidad de la derecha, quien gobierna con Vox y con el Partido Popular, parece poco serio, poco coherente que se pueda poner de acuerdo con un gobierno de coalición de izquierdas. Entonces creo que es evidente dónde tenemos que buscar los apoyos para sacar adelante esos presupuestos y sobre qué políticas y qué programas. La base de este gobierno no es solamente que estemos dos formaciones políticas, es un programa que acordamos y que firmamos y que además costó mucho llegar ahí. A partir de ahí el trabajo va a ser difícil, enormemente difícil. Yo soy consciente de que lograr el apoyo de todas y cada una de las fuerzas políticas que vamos a necesitar para sacar adelante los presupuestos no va a ser fácil. No va a ser fácil con Esquerra, pero tampoco va a ser fácil con las fuerzas políticas que tienen menos escaños y que legítimamente van a plantear sus reivindicaciones. No va a ser fácil lograr un acuerdo con el PNV, que algunos dan por hecho, como el PNV es un negociador muy duro y muy árido. No va a ser fácil la negociación con EH Bildu, no va a ser fácil la negociación con otros actores políticos de carácter progresista y con reivindicaciones hacia sus territorios, pues que lógicamente no van a poner fácil la negociación, pero tenemos solamente 155 diputados y, perdonen la expresión informal, nos lo vamos a tener que currar, vamos a tener que trabajar mucho para lograr esos apoyos. Pero creo que todo el mundo entiende que un gobierno de coalición de izquierdas, donde va a encontrar los apoyos en este contexto, es en las fuerzas políticas de izquierdas y en las fuerzas políticas que comprenden lo que significa la plurinacionalidad de nuestro Estado. Con quien gobierna con Vox, con quien está blanqueando a la ultraderecha, creo que es muy difícil, aunque a algunos les pudiera gustar, pero la realidad es la que es. Claro, lo que pasa es que después del acuerdo de coalición vino una pandemia y aunque esa hoja de ruta, digamos, o sea, que idealmente iba a marcar la senda del gobierno durante 4 años, se ha trastocado de alguna forma con esta pandemia, ¿no? Y la preocupación, yo creo que social, es si vamos a tener unos presupuestos lo suficientemente sociales como para cubrir todo el gasto público que acarrea esta pandemia. Ahí la clave fundamental es que la pandemia ha supuesto un antes y un después, incluso epocal. La pandemia y sus consecuencias económicas sociales cierra el largo siglo XX. A partir de ahí no hay una discusión sobre si tiene que haber unos presupuestos austeros. El Fondo Monetario Internacional está diciendo, incluso con ironía, gasten, 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 gasten. Lo que llega de Europa, 140.000 millones, de los cuales 70.000 millones son en transferencias directas, no tiene precedentes. Ni en el programa económico más optimista de Podemos hemos encontrado unas previsiones de recursos como las que vamos a tener. ¿Eso qué quiere decir? Que los argumentos antiguos, que sobre todo utilizaba la derecha, de que hay que recortar el gasto público, de que no hay que afrontar, digamos, la necesidad de mantener unos niveles de consumo adecuados en la ciudadanía, de que las políticas neoliberales podían ir a alguna parte, eso forma parte del pasado. Ahora todo el mundo es neokeynesiano, todo el mundo asume que hay que gastar. Es decir, la revisión que se puede llegar a producir del acuerdo de coalición es a la alza, porque llegan muchísimos recursos. ¿De qué es de lo que tenemos que estar discutiendo ahora? ¿De pactar con la derecha o de afrontar una reconstrucción que asuma el problema de la industria en España por fin? ¿De pactar con la derecha o de lo que se está discutiendo en la calle, que es que España ha tenido una dependencia excesiva del sector del turismo? Siempre va a haber turismo en España, pero no puede España depender solamente del turismo o de la construcción y el ladrillo, que han traído no solamente corrupción, sino enormes ineficiencias económicas. ¿Hay que hablar de pactar con la derecha o hay que hablar de una transición ecológica que permita a nuestro país una mayor eficiencia energética y al mismo tiempo una sostenibilidad que es imprescindible? ¿Hay que hablar de pactar con la derecha o de financiar y rediseñar una política de cuidados que dé a nuestro país estructuras y redes sociales suficientes para enfrentar situaciones como la que hemos visto? Yo creo que los debates que hay en la calle son evidentes. La prueba de que la derecha se ha quedado fuera de juego es que no discuten de política, crispan. Tratan de utilizar a el Consejo General del Poder Judicial como ariete del gobierno. Esto no lo digo yo, lo ha dicho
la propia Cayetana Álvarez de Toledo, cuando decía lo único que nos queda para hacer caer este gobierno es la justicia, y lo dicen abiertamente, crispan, insultan, entran en una estrategia trumpista de bulos y de desinformación. ¿Por qué? Porque si tenemos que hablar de economía, si tenemos que hablar de los retos de la reconstrucción en este país, la derecha, las tres derechas están completamente fuera de juego. A partir de ahí, yo creo que nosotros como gobierno tenemos que tener la responsabilidad de trasladar esos debates de país a la discusión sobre los presupuestos generales, teniendo claro cuáles son nuestros únicos aliados viables. Es evidente que con el discurso que usted nos hace, con el relato que usted nos da sobre las medidas sociales y toda la cobertura, ¿no?, del gasto público que se debe después de la pandemia, es evidente que parece que los socios prioritarios deberían de ser los de la investidura, es decir, socios de izquierdas, independientemente de su, valga la redundancia, independentismo, ¿no? Pero le traslado lo que es la opinión pública. La sensación, lo vimos ayer, es de que Ciudadanos marca la agenda y que Esquerra, también porque lo dijo Oriol Junqueras, que no apoyarían los presupuestos, y EH Bildu, aunque menos, porque todavía no conocemos bien su posición, bien dicen que están a la expectativa, se dan por perdidas los votos de Esquerra y de EH Bildu, o que como mucho se abstendrían, aunque se necesitan más síes que noes. Dicho esto, ¿ustedes están ya negociando con ellos? ¿Han hablado con ellos? ¿Hay algo que nos pueda contar? ¿Se han dividido ustedes en el gobierno y está usted directamente negociando, como se ha publicado además, con Esquerra Republicana y Bildu y el lado del gobierno del Partido Socialista intentando atraerse a Ciudadanos? La metodología acordada es clara. Lo primero es que Nacho y María Jesús tengan un documento. Sí. Ese documento lo presentamos Pedro Sánchez y yo, y a partir de ahí las negociaciones oficiales con los grupos parlamentarios, siguiendo el orden de primero los que nos apoyaron, luego los que se abstuvieron y luego los que votaron que no, las van a llevar a cabo María Jesús y Nacho. Y luego, en la dinámica con los grupos parlamentarios, pues estarán Echenique y Jaume Asens, junto con Adriana Lastra, hablando con los diferentes grupos. Es decir, antes de eso no hay negociación sobre los presupuestos, negociación oficial. ¿Conversaciones informales? Por supuesto que sí. Y yo no dejo de hablar por teléfono todos los días con muchos dirigentes políticos. Y creo que este gobierno tiene la obligación de conseguir el sí del PNV, de conseguir el sí de Esquerra Republicana de Cataluña, de conseguir el sí de EH Bildu, de conseguir el sí de Más Madrid y de Compromís, de conseguir el sí de otros grupos que van a ser imprescindibles para armar la mayoría, y a partir de ahí hay que estar abiertos a hablar con todos. Ojo, en las últimas declaraciones, pues por los ejemplos que usted me ponía, tanto de Esquerra Republicana como de EH Bildu, están diciendo, oiga, nosotros para hacer unos presupuestos generales del Estado de izquierdas estamos disponibles. Vamos a hablar, vamos a negociar. No va a ser una negociación fácil, no, evidentemente. En concreto en Cataluña, el propio contexto de las elecciones hace que va a ser complicado, pero ahí hay que hablar con todos. Hay que hablar con Junts, pero hay que hablar también con algunos diputados de ese mundo que, digamos, parece que quieren armar otro espacio político y que son representantes de la ciudadanía y que tienen toda la legitimidad para hablar. Hay que hablar con todos y buscar elementos de acuerdo. Y explicar además que este contexto es un contexto sin precedentes, con una serie de desafíos históricos fundamentales para España, también para Cataluña, también para Euskadi y también para un país que se ve a sí mismo en la diversidad y que se ve a sí mismo en una proyección hacia el futuro que yo creo que va en una dirección republicana, en el sentido de construir un Estado que sea mucho más integrador precisamente porque respeta y porque cuida la diferencia. Y claro que yo hablo con todo el mundo de esa perspectiva de país, porque aquí no nos jugamos solamente estos presupuestos, ni nos jugamos solamente esta legislatura, nos estamos jugando también quién va a estar en la dirección de Estado de este país, yo diría que en las próximas décadas. Y ahí creo que tenemos que reconocer la pluralidad de lo que vota la gente. El Partido Socialista ha tenido muchos votos, nosotros hemos tenido 3 millones de votos, pero con eso no hay suma parlamentario. Hay que contar con aliados que además expresan una España muy plural y muy compleja. Bueno, yo tengo claro que la viabilidad de este gobierno de coalición pasa por asumir no solamente una agenda social de protección de los derechos sociales y de apuesta por la innovación, buscando además nuevas alianzas
con nuevas élites empresariales mucho más emprendedoras y con capacidades para asumir la modernización que necesita nuestro país, sino también con los sectores que representan una España que es plural, que es plurinacional y que tiene, a mi entender, una tarea histórica pendiente, que es expresarse también a través de una nueva configuración del Estado. No es poco lo que nos estamos jugando. No, sí, bueno, de eso vamos a ir hablando después, pero vamos a abordar primero los temas relacionados con la pandemia, dado el momento en el que estamos, ¿no? En la primera fase, España fue un referente internacional en la gestión de la crisis. Ahora estamos a la cabeza de Europa en número de contagios, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno en esta recaída? Creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El Gobierno de España, todas las administraciones autonómicas que tienen las competencias sanitarias, las competencias de servicios sociales, siendo enormemente prudentes, siendo autocríticos, creo que es muy importante poner en relación el número de contagios que se detectan, que además tiene que ver con la cantidad masiva de pruebas que se están haciendo, y eso se expresa en la cantidad de asintomáticos que dan positivo. Eso quiere decir que se están haciendo muchísimas pruebas, que se está haciendo pruebas a gente que no presenta síntomas. Y poner eso en relación con la tasa de letalidad y compararla con la tasa de letalidad del mes de marzo y del mes de abril, con el nivel de colapso hospitalario, que en estos momentos, pues casi que con la excepción de la Comunidad de Madrid, donde la situación en algunos hospitales empieza a ser, no como en marzo y como en abril, pero enormemente difícil, pero en el resto del país, digamos que la situación de los hospitales no tiene nada que ver con la situación que teníamos en marzo y en abril, y con la situación de las unidades de cuidados intensivos. Eso nos pone enfrente de una realidad. Lo que teníamos en marzo y en abril era terrible. Cuando atendemos al número de muertos, cuando atendemos a la situación de las UCIs y cuando atendemos a la situación de los hospitales. La situación actual, lógicamente, es preocupante, es difícil, no podemos bajar la guardia, pero es completamente distinta si asumimos, como dicen los especialistas, que la capacidad letal del virus sigue siendo la misma. Eso quiere decir que estamos en una situación muy diferente, pero seríamos enormemente torpes si bajáramos la guardia y si no reconociéramos que la clave de que estemos como estamos es un nivel de conciencia social enorme para llevar la mascarilla siempre, para mantener las medidas de distancia social, para ser enormemente precavidos. Quiero decir con esto, estamos en una situación muy distinta en un sentido bueno respecto a marzo y abril. Sí, ¿hay razones para estar preocupados y para estar alerta? Todas. El Gobierno debe ser siempre autocrítico y debe reconocer que algunas cosas se podían hacer mejor y que además el trabajo con las comunidades autónomas tiene que ser desde la lealtad y desde la coordinación y nunca desde la competición partidista. Yo creo que eso es claro. O sea, que no ve riesgo inminente de colapso sanitario, salvo en la Comunidad de Madrid. Bueno, yo quiero ser enormemente prudente y hago mías las declaraciones que haga el ministro de Sanidad y el responsable del CAES. Yo reconozco que en esta crisis he tenido algunas sensaciones muy incómodas, que es cuando tú no eres especialista en algo que ocupa el centro de todo. Yo no sé de pandemias, por lo tanto yo tengo que creerme lo que dice Fernando Simón y lo que dice el ministro de Sanidad. Y en este caso, mandar en el Gobierno supone obedecer a lo que dicen las autoridades sanitarias y lo que dicen los especialistas. Yo tengo la sensación de que en los últimos meses han aparecido demasiados nuevos expertos en pandemias que utilizan muy alegremente un lenguaje que se ha popularizado. Todo el mundo habla de PCRs, todo el mundo habla de carga viral, y yo en esto quiero ser prudente porque me formé en Derecho y en Ciencia Política, y con respecto a las potencialidades que tenga el virus de volver a llevarnos a una situación extremadamente difícil, nunca voy a decir nada diferente a lo que digan las autoridades sanitarias. Lo contrario sería irresponsable por mi parte. Perdón, volviendo a una reflexión que hacía usted ahora mismo y que tiene que ver asimismo con la pandemia, se plantean dos cuestiones importantes. La segunda, en mi opinión, y por eso lo dejo para el final, es la más relevante. La sensación que se ha proyectado
es de descoordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas y entre las comunidades autónomas entre sí, poca coordinación horizontal, que se dice. Entonces, el mensaje centralista de la derecha ha empezado a aflorar, el Estado de las autonomías ha fracasado. ¿Es real ese mensaje o lo que necesita España es federalizarse más y apostar por una mejor y mayor descentralización, por ejemplo, como la que tiene Alemania? Yo creo que esta crisis sanitaria ha demostrado que las soberanías compartidas son una realidad en España. Y además, esto lo puedo decir porque estuve en la última conferencia de presidentes, el tono, cuando hablamos a puerta cerrada entre los que tenemos responsabilidades administrativas, es muy diferente a, digamos, cómo se mediatiza el discurso político. El presidente del Gobierno se ha reunido casi más veces con los presidentes autonómicos que con su Consejo de Ministros. Él habla de cogobernanza y en la práctica lo que tenemos en España es una situación de soberanías compartidas, que todo el mundo reconocía que se produce hacia afuera. Pues claro, la política monetaria no la decide el Gobierno de España ni el Congreso de los Diputados, la decide básicamente el Banco Central Europeo. Y España ha cedido muchas competencias soberanas que están en Europa. De hecho, probablemente la discusión más importante que ha tenido España en los últimos años fue la que se produjo en el Consejo Europeo, donde el presidente creo que hizo un buen trabajo. Pero hacia adentro también, porque el sistema sanitario español es un sistema descentralizado. Cada comunidad autónoma tiene su propio sistema sanitario y su propio sistema de servicios sociales. A partir de ahí, o trabajamos todos y todas juntos y coordinados, o esto no funciona. Y el Estado no solamente es la administración central, Estado son las comunidades autónomas y Estado son los ayuntamientos, que tienen un papel absolutamente central a la hora de controlar un fenómeno para el que, ojo, la legislación de nuestro país no estaba preparada. El estado de alarma ha sido una figura que tuvimos que utilizar, pero que nadie concibió para articular la respuesta a una pandemia global. No había instrumentos jurídicos diseñados para enfrentarse a una situación como esta. Mi opinión es que en un país como España, que es un país en el que conviven diferentes culturas y en el que conviven también diferentes instituciones de profundas raíces históricas, creo que para España lo que mejor funciona es un modelo federal o confederal. Nuestro Estado de las Autonomías tiene lógicamente imperfecciones por su propio diseño, pero creo que responde más a la realidad de nuestro país que a una construcción histórica del Estado español, que arranca pues, en el enfrentamiento entre isabelinos y carlistas después de la muerte de Fernando VII y que construyó un Estado centralista que solamente cuestionaron los demócratas, los republicanos y después el movimiento obrero, que no respondía a la realidad de España. Yo creo que la España que se ha articulado históricamente en torno a la monarquía y a un Estado centralizado representado por la monarquía no responde a la realidad de un país donde se hablan diferentes idiomas, donde hay diferentes culturas, donde hay diferentes instituciones. Y ojo, esto no solamente tiene una lectura de izquierdas. Siempre digo que el Partido Popular en Navarra se presenta con una confluencia que se llama Unión del Pueblo Navarro y que tienen clarísimo que sus fueros, que es una manera, digamos, de tener un derecho civil diferente en Navarra, es una parte consustancial de su identidad política y son más de derechas, con todo el respeto, que el caballo de don Pelayo y entienden, sin embargo, la plurinacionalidad consustancial a nuestro país. Por lo tanto, la descentralización, compartir soberanías, gobernar juntos, creo que es lo más sensato y lo más lógico para un país como el nuestro, que no se parece a Francia, donde los jacobinos fueron capaces de construir un Estado completamente diferente al que se construyó aquí. Y eso hay que normalizarlo y yo creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. A mí me gusta vivir en un país donde se hablan diferentes idiomas, donde hay diferentes instituciones, donde hay una descentralización competencial que yo creo que podría seguir avanzando y donde además la clave para que sigamos siendo en el futuro un país unido es precisamente el reconocimiento de la diferencia y la necesidad, pues seguramente, de profundizar esa realidad de soberanías compartidas. La defensa de lo público es un mensaje que se lanza insistentemente tanto desde Podemos como desde el equipo de gobierno, ¿no?
pero con las competencias transferidas en materia de sanidad y educación a las comunidades autónomas, ¿hay manera de conseguir que los fondos que reciben estas comunidades del Estado o en un futuro de los fondos europeos se destinen efectivamente a salvaguardar lo público, pero de una manera estructural? Es decir, objetivo evitar privatizaciones, pero de forma estructural, claro. Yo me creo la descentralización y evidentemente los fondos que tienen una finalidad concreta pues tienen que ser aplicados pues en el marco de esa finalidad. No se pueden utilizar dineros que llegan para una cosa para hacer lo contrario. Los fondos que llegan para reforzar lo público no se pueden utilizar para favorecer privatizaciones. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que reconocer que tenemos un Estado descentralizado donde los ciudadanos de diferentes territorios tienen la capacidad de elegir gobiernos que tienen unas competencias muy concretas, competencias en servicios sociales, competencias en sanidad, competencias en educación y que son los legitimados en el marco de la ley para aplicar esas políticas. Ojo, y por lo tanto tienen la responsabilidad también. Que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que algunos, cuando había estado de alarma, decían quíteme el estado de alarma. Y ahora que no hay estado de alarma, dicen pónganme otra vez el estado de alarma. Y creo pero que póngamelo usted. Claro, pero les hemos dicho, si usted lo quiere, los diputados del Partido Socialista y de Unidas Podemos están a disposición del Gobierno autonómico que solicite un estado de alarma y se aprueba en las Cortes Generales, pero pídalo usted, porque si no la gente puede tener la sensación de que esto es un poco como el perro del hortelano, de que en realidad lo fundamental no es que ustedes no estuvieran en desacuerdo con el estado de alarma o que ahora no estén de acuerdo con la situación actual, era, bueno, pues criticar y criticar. Si ustedes consideran, si hay un gobierno autonómico que considera que en su territorio se tiene que instalar modalidades de control poblacional o eventualmente de control de movilidad que requieran de un instrumento jurídico como el estado de alarma, pídanlo y nosotros aportamos nuestros diputados para que eso se convierta en una realidad. Claro, en el momento en el que dijimos esto, parece que algunos han relajado el tono. ¿Cómo es posible que viendo que el coronavirus no se iba de vacaciones, como dio la sensación en un principio de que el calor iba a afectarle y bueno, otras teorías que surgieron, cómo es posible que se haya empezado tan tarde la coordinación de la apertura del curso escolar? ¿Creen ustedes que el gobierno central, más allá de que estén transferidas las competencias de educación a las comunidades, creen que tiene alguna responsabilidad en esta coordinación? Me constan las diferencias suyas, pero más por la gestión que por otra cosa, con el Ministerio de Educación, pero asumen una responsabilidad conjunta en este hecho que nos tiene como nos tiene. Bueno, particularmente en Madrid, por razones obviamente autonómicas, eso hay que reconocerlo. Y es lógico que la gente esté preocupada. Todos aquí tenemos hijos, claro, y sabemos cómo estamos. Claro, yo tengo 3 hijos y lógicamente pues las condiciones de seguridad en las que vuelven a clase es algo que nos preocupa a todos. Aquí efectivamente las competencias son autonómicas, pero nosotros tenemos unas tareas de coordinación y de elaboración de protocolos precisamente para garantizar esas condiciones de incorporación, condiciones de seguridad, tanto para niños y niñas y adolescentes como, y los jóvenes que van a la universidad, como para los propios docentes. Bueno, pues creo que se está llevando a cabo un buen trabajo, seguramente siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero me consta que tanto el ministro de Universidades como la ministra de Educación se están esforzando y se están dejando la piel para que las condiciones de vuelta a clase sean, en el marco de esa relación con las comunidades autónomas, aseguren la máxima seguridad para los estudiantes y para los docentes. Por cierto, permíteme un paréntesis, ¿cómo está el ministro de Universidades, Manuel Castells, que ha sido operado de urgencia? Es obligatorio preguntarlo, claro. Le mandé una nota de voz ayer y no me ha contestado, entonces no sé si es que el hombre no ha podido mirar la nota de voz, pero seguro que está bien. Manuel tiene un pacto además con el diablo, aparenta muchos menos años de los que tiene y tiene muy buena salud. Estoy convencido que en pocos días va a estar otra vez trabajando al 100%. Bien, nos alegramos. Si algo parecía claro, era que España tenía que salir de esta crisis con una sanidad pública mucho más fuerte. ¿Qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno para que esto sea así? No quiero adelantar
la negociación que tienen que llevar a cabo Nacho Álvarez y María Jesús Montero en los presupuestos, que son probablemente la ley más importante de la legislatura. Pero creo que sí se pueden adelantar una serie de tareas generales en el espíritu de los acuerdos programáticos en un contexto nuevo de reconstrucción y de llegada de fondos europeos. España se tiene que reindustrializar. Y cuando hablamos de la reindustrialización, tenemos que asumir que nuestro país en el futuro no puede depender exclusivamente del turismo. Lógicamente en España el turismo siempre va a ser una industria fundamental, pero no puede ser la única, porque nos coloca en una situación de dependencia y de vulnerabilidad cuyos efectos los estamos viendo ahora. España no puede apostar exclusivamente por la industria del ladrillo, porque ya vivimos una crisis hace 10 años que tenía que ver con eso, y tiene que apostar por el I+D+I, por la innovación y, por lo tanto, porque desde las administraciones favorezcamos las condiciones para que intervengan sectores empresariales y emprendedores que de alguna manera pongan encima de la mesa valor añadido y no lo que hemos visto en las últimas décadas. Por ser muy claro, las grandes empresas vinculadas al ladrillo y las industrias tradicionales siempre tendrán un papel, pero hace falta nuevo talento emprendedor, hace falta una nueva alianza de país con sectores empresariales más dinámicos, preparados para poner a nuestro país en una situación distinta, en una situación, digamos, que nos asegure más dispositivos soberanos para enfrentar situaciones difíciles y un desarrollo mejor, en el que nuestro país no tiene que competir en bajos salarios, nuestro país tiene que competir en términos de desarrollo tecnológico y poniendo en valor una de nuestras ventajas competitivas claves, que es el clima para el desarrollo de nuevas fuentes de energía mucho más sostenibles. El sistema de cuidados. Creo que esta pandemia ha puesto encima de la mesa que la economía de los cuidados es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema del bienestar. Hay que construir lo que Vicent Navarro llama el cuarto pilar del estado del bienestar, inspirándonos en los modelos nórdicos. Y ahora tenemos una oportunidad excelente, por poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. El modelo residencial ha demostrado sus límites, ha demostrado incluso poder colocar en una situación de peligro real a muchas de las personas mayores que han trabajado mucho y que se han esforzado mucho y que no han contado con un sector público que les proteja. Hay que apostar por un modelo que ya se desarrolla en algunos países del norte de Europa, que es la asistencia domiciliaria, que sería además un dispositivo para crear muchísimo empleo en sectores que tienen muchas dificultades para encontrar empleo y que podrían permitir a muchas personas mayores que en realidad no tienen necesidad de estar en una residencia, si pueden tener trabajadores públicos que vayan a visitarles unas cuantas veces al día para ayudarles en algunas cosas, es más eficaz en términos económicos, en términos de la dignidad de la persona. Vamos, o sea, cualquier persona mayor prefiere estar en su casa y que venga alguien, pues a lo mejor ayudarle con la compra, ayudarle para ducharse y digamos estar mucho más protegido si se produce una pandemia, mucho más a gusto porque está en su casa y además es mucho más eficiente en términos económicos y evita entregar a ciertos piratas corruptos la gestión de algo tan importante como es la salud y la dignidad de nuestros mayores. Esos son retos de país y son retos de país que se presentan en un momento en el que tenemos una oportunidad histórica. A lo mejor si no hubiera llegado ese punto de giro en la conciencia de Europa sobre sí misma, hubiera sido muy difícil afrontar el problema de la reindustrialización de España, o el problema de la economía de los cuidados, o el problema de atraer hacia el proyecto de país a nuevos sectores empresariales más dinámicos. Todas esas son tareas que es fundamental emprender y que además se tiene que notar quién está gobernando en España para poder llevarlo a cabo. Claro, pero perdón un segundo, Inanna, pero el sistema sanitario, o sea, a ver, yo lo que conozco más es Madrid, porque es la comunidad en la que resido, ¿no? Pero hoy por hoy estamos viendo una saturación de los centros de salud. O sea, ya no hablo de los hospitales, de las UCIs y demás, de los centros de salud. Los centros de atención primaria están saturados, pides una cita y con mucha suerte a lo mejor te dan para dentro de una semana, ¿no? Aunque esas competencias estén transferidas, tiene que haber una manera para que desde el gobierno, desde la parte estatal, digamos, o sea, se amarren unas bases, o sea, para que los mínimos sean unos máximos en atención sanitaria. ¿Están trabajando en algo en este sentido? Sí, y de hecho creo que quedó claro en los acuerdos de reconstrucción. Hay un consenso social
que yo creo que atraviesa a todos, digamos, todas las clientelas electorales. Creo que independientemente de lo que vote alguien, es un consenso que con la sanidad no puede pasar lo que ha pasado, sobre todo en territorios donde las privatizaciones y las externalizaciones han sido una realidad. Estoy convencido que mucha gente, por mucho que hayan votado a la derecha o a la ultraderecha, tienen claro que un servicio público como la sanidad no puede ofrecer lo que estamos viendo. Profesionales sanitarios trabajando en condiciones de precariedad, ineficiencia, privatizaciones que han convertido en un nicho de negocio algo que tenía que ser un derecho. Cuando digo esto, es para insistir en que trabajar para convertir en políticas públicas los consensos sociales muchas veces es lo contrario que ponerse de acuerdo con la derecha. En la calle no hay nadie que defienda ahora mismo que las privatizaciones del sistema sanitario, después de lo que hemos visto con la pandemia, sean adecuadas, o que las condiciones de precariedad y la competencia por los salarios bajos favorece la prestación de un servicio público como la sanidad. Si hablas con los partidos de derechas, esto es completamente diferente. Por lo tanto, creo que tenemos la obligación de trabajar para que ese consenso social, que es la necesidad de que la sanidad sea pública, universal, de calidad y que no se produzcan este tipo de situaciones, se convierta en una realidad para todo el mundo. Eso es trabajar para convertir los consensos en ley, aunque eso implique decirle a la derecha que no podemos aceptar lo que han venido haciendo en las últimas décadas. Hay un ejemplo que creo que puede entender todo el mundo cuando hablamos de que trabajar en consensos transversales es lo contrario a pactar con la derecha, que es la famosa reforma del artículo 135. Aquella reforma la pactaron los dos partidos más importantes en España. Bueno, eso iba directamente en contra de los consensos que se estaban generando a nivel social en un contexto de enorme crisis. Incluso el Partido Socialista ha pedido disculpas por ello. Han reconocido que se equivocaron con la reforma del artículo 135, que en momentos de crisis defender el interés general, la mayor de las veces, es lo contrario a buscar pactos con la derecha. Bueno, creo que ese mensaje es clave para entender lo que tenemos que hacer en las próximas semanas y en los próximos meses. Efectivamente, mi siguiente pregunta iba sobre el tema de las residencias de mayores, el grandísimo porcentaje de muertos con respecto de muertos y de muertas con respecto a la cifra general, y que no sé si nuestras generaciones seremos capaces de perdonarnos alguna vez todo esto, y me preguntaba cómo se puede revertir un modelo que ha sido un modelo privado que ha sido dirigido básicamente a la hostelería, porque han funcionado como hoteles y no como centros sanitarios de dependencia en muchas ocasiones. ¿Cómo se puede revertir todo esto cuando son las comunidades quienes tienen la competencia y cuando hay tantísimos intereses económicos de empresas detrás, de grandísimas empresas del IBEX incluidas? Aquí hay dos claves. Una es democrática. Yo espero que cuando haya elecciones en ciertas comunidades autónomas, la gente tenga memoria respecto a cómo actuaron con las residencias de mayores los que tenían las competencias. Cómo actuaron y lo que dijeron, porque aquí hay dos elementos muy graves. Lo que se probó que hicieron, una vez que salieron los famosos correos electrónicos que daban la orden de no trasladar a algunos de los enfermos, Terrible. Y lo que al mismo tiempo estaban diciendo. Porque en política hay algo casi tan grave como equivocarse, no reconocerlo después. Y yo espero que la gente tenga memoria a la hora de elegir a sus representantes. A partir de ahí, creo que ha quedado claro que el modelo de privatizaciones es un fracaso, que un modelo que entrega a ciertas empresas una gestión que llevan a cabo mediante la precarización de las condiciones de trabajo de los que están ahí, porque hay que ver lo que ganan los trabajadores de esas residencias, la carga de trabajo que tienen, ha demostrado ser enormemente ineficaz y enormemente caro para las administraciones públicas. Bueno, discúlpeme, para los clientes. Por supuesto, por supuesto. Entre 2.000 y 3.000 euros, sí. Cuando le pagas a una gerontóloga menos de 1.000. Eso es lo que leía el otro día de un informe de las residencias privadas, absolutamente, entre muchas otras cosas que sacó Infolibre. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer, en el marco de nuestras competencias, es avanzar en ese cuarto pilar del estado del bienestar. Se empezó a construir con la ley de dependencia en 2007, que
que sigue siendo una tarea pendiente en términos de financiación, con el ingreso mínimo vital, pero yo creo que hay que hacer una reforma del sistema de cuidados que en este sentido avance hacia fórmulas de atención domiciliaria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay gente que va a tener que estar en centros residenciales? Evidentemente. Hay gente que tiene ciertas patologías, que tiene dependencias muy altas. Eso es, dependencias muy altas y necesita una atención permanente. Pero hay un número inmenso de personas de una cierta edad de que con un sistema eficaz de atención domiciliaria podrían estar perfectamente en sus domicilios. Y eso presenta no solamente ventajas en términos de dignidad y de felicidad de esas personas, sino incluso en términos económicos. Porque la bolsa de trabajo público que podría generar, buscar trabajadores que pudieran atender a esas personas, eso nos ayudaría en muchos sentidos. Es verdad que, claro, aquí ya no está el business de algunos que se pueden forrar con la salud de los abuelos y las abuelas, pero estamos hablando de un servicio público y aquí creo que se tiene que producir un diálogo entre las diferentes administraciones para ver cómo hacemos esto. Yo creo que aquí, en el futuro, los ayuntamientos tienen que tener un papel crucial. Los ayuntamientos son, a mi juicio, la gran asignatura pendiente de la organización territorial de España. Se habla siempre de las comunidades autónomas, se habla siempre de las tensiones de la plurinacionalidad, Cataluña, Euskadi, Galicia, pero los ayuntamientos son las administraciones que muchas veces tienen un conocimiento y una capacidad de intervención más eficaz sobre el territorio. Y seguramente uno de los grandes desafíos de la estructura territorial de España es empoderar en términos competenciales a los ayuntamientos en el desarrollo de los servicios públicos y en particular en la articulación de ese cuarto pilar del estado del bienestar. Creo que los ayuntamientos, con un sistema de financiación mejor, ahora hay un enorme debate sobre eso, sí, y quizá con mayores competencias para intervenir ahí, podrían hacer que en nuestro país tuviéramos un sistema de atención a la dependencia muchísimo más eficaz. Hablaba antes del modelo productivo, habla de estos servicios asistenciales públicos como una manera de reconvertir este tejido productivo de alguna forma. Imagino que están pensando en más sectores, imagino que estarán pensando en plazos. O sea, ¿qué margen tiene España para hacer esa reconversión y eliminar esas dependencias de sectores que hemos visto que tampoco aportan mucho al PIB, pero generan una enorme precariedad y en situaciones como esta pues ya vemos lo que sucede, ¿no? La clave de la oportunidad que tenemos tiene que ver con una transición que se está produciendo en la dirección de Estado en España. Algunas veces en el Congreso de los Diputados he podido decirle a Pablo Casado: usted no va a ser presidente nunca si dejan votar a todos los españoles y no se ilegalizan partidos políticos. Porque estos últimos 6, 7 años lo que han definido es unos bloques de gobernabilidad muy claros. La mayoría que ha logrado la derecha y la ultraderecha para gobernar en Madrid o en Andalucía no es extrapolable al conjunto del Estado y esto lo confirmaría cualquier especialista en demoscopia. Eso quiere decir que si somos inteligentes y responsables a la hora de cuidar una mayoría de investidura que se puede convertir en una mayoría de dirección de Estado, podemos estar hablando de 2 décadas. Creo que la derecha, gestionando el Estado en España, ha hecho muchísimo daño. Creo que no voy a hablar de lo que significó Solchaga y la época en la que algunos dirigentes del Partido Socialista presumían de que en España era el país donde era más fácil hacerse multimillonario. Pero creo que todos recordamos algunas deficiencias en la construcción de nuestro papel en Europa. Pero lo que representó el mundo de Aznar, lo que representó vaciar de capacidades soberanas el Estado, lo que significó construir una serie de clientelas empresariales corruptas y de patrimonialización del Estado y patrimonialización de la judicatura, que es lo que estamos viendo ahora con el Partido Popular, que pretende decir no, como yo no voy a ganar las elecciones, voy a utilizar a los míos en el Consejo General del Poder Judicial para que hagan sin ninguna legitimidad, fuera de plazo, que hace 2 años que se tenía que haber renovado, para que ataquen al gobierno desde ahí. El daño que ha hecho a España la derecha gestionando el Estado creo que es lo que nos tiene que hacer tomar conciencia de que tenemos una oportunidad de que haya una dirección de Estado diferente en las próximas décadas.
donde va a estar el Partido Socialista, donde vamos a estar nosotros, pero donde van a estar también otras fuerzas políticas que, al igual que nosotros, han sido excluidas históricamente de la gestión de Estado en España. Lo que representa que nosotros estemos en el gobierno, y creo que ustedes son conscientes de lo que ha costado y de lo que se nos ha hecho a nosotros y se nos sigue haciendo precisamente para que no estemos ahí, es romper una cláusula de exclusión histórica que duraba casi un siglo en España. Lo que ha conseguido Unidas Podemos es acabar con una ley no escrita que decía: la gente que piensa así no puede tocar el Estado en España. Y por eso algunos se han quitado la careta. Y por eso escuchamos los discursos y vemos las cosas que estamos viendo para acabar con nosotros sin reparar en medios ilegítimos. Bueno, aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos que ahora hay una gente en el gobierno que puede favorecer alianzas con sectores que han estado históricamente excluidos de esa dirección de Estado en España. ¿Lo vamos a poder hacer solos? No. Hace falta una sociedad civil organizada, hacen falta movimientos sociales que entiendan que tienen que tirar de este gobierno para cumplir una serie de tareas. Hacen falta alianzas con fuerzas políticas que muchas veces llegaron a la conclusión de que lo que quieren es olvidarse de ese Estado e irse, e invitarles a que, si a lo mejor trabajamos juntos, se puede construir una estructura de convivencia que sea muy favorable para los ciudadanos de diferentes territorios de este país. Y creo que eso es lo que nos puede dar la oportunidad de afrontar todas esas tareas históricas. Por eso hay la tensión que hay. Por eso Cayetana dice que los jueces acaben con el gobierno. Por eso Pablo Casado dice: no, mientras haya un partido republicano en el gobierno, nosotros no vamos a pactar la renovación del Consejo, y se declara abiertamente en rebeldía y en una posición golpista. Porque claro, ¿quién dice no? Yo, si hay un partido republicano en el gobierno, no entro en la negociación de la renovación de los jueces. Imagina que Pedro Sánchez dijera: pues mientras usted gobierne con Vox, no convoco elecciones en España. Una locura. Está contemplado en la Constitución. Claro, la renovación pues del claro. órgano de los Entonces, jueces. la gente tiene que entender que esto que está ocurriendo es la resistencia de los que han patrimonializado el Estado siempre a lo que está cambiando, esa agresividad, esas portadas que vemos. Es decir, el que determinados medios de comunicación se hayan quitado ya cualquier ropaje de disimulo, de deontología periodística, y asuman abiertamente la propaganda de guerra como praxis de cada portada, el que algunos se hayan tenido que quitar la careta y no puedan disimular, que veamos que algunos telediarios se han convertido en aparatos de propaganda sin matices. Es como esta serie tan interesante de Loudest Voice, donde se ve lo que se había convertido la Fox. Que eso sea la realidad de buena parte de los medios de comunicación en España, no revela la fuerza de esas élites, revela su desesperación, revela el pataleo, porque están viendo que por primera vez se pueden quedar fuera de lo que pensaban que era su cortijo. Ellos ganaron una guerra para que determinada gente nunca más pudiera formar parte de la dirección de los destinos de este país. Eso es lo que expresa lo que realmente ha ocurrido en los últimos años y, bueno, pues los ataques de los que hemos sido objetos y las cosas que tenemos que vivir algunos, que nunca nadie había tenido que vivir en este país. Ojalá todas las fuerzas políticas democráticas en este país entiendan lo que nos estamos jugando y la importancia de que este gobierno pueda caminar en la dirección correcta y no en la dirección que a algunos les gustaría, que es la que intentaron en 2016 y la que volvieron a intentar en 2019, y creo que nuestra resistencia implicó que esa jugada, hablaban algunos últimamente de eso que decía el Banco Sabadell, de es necesario un Podemos de derechas, un Podemos de los bancos, que eso básicamente tenía que ver con evitar que esa cláusula de exclusión de las izquierdas de la dirección de Estado en España se pudiera producir. Es evidente que las medidas de apoyo social que se han dado para afrontar esta crisis, esta emergencia sanitaria y social, no tienen nada que ver con las que se hicieron en 2008 para, sobre todo, proteger a la élite financiera y bueno, a quienes no querían perder sus beneficios.
¿Va a ser así también en el reparto de los fondos europeos? ¿Qué prioridades se van a marcar? ¿Están trabajando ya en el rumbo del reparto de esos fondos? Hay un cambio de paradigma. El otro día en el acto en el que estuvimos, en el que el presidente hizo un discurso, estaban algunas de las caras históricas del gran poder empresarial en España. A mí me faltaban algunas. Me faltaban sobre todo algunas caras del empresariado catalán, algunas caras del empresariado vasco, y faltaban algunos empresarios y sobre todo empresarias jóvenes que tendrían mucho que decir respecto a lo que hay que hacer en este país. Pero los que estaban, y he tenido la oportunidad de hablar prácticamente con todos y con algunos incluso tener reuniones con nuestro equipo económico y hablar de lo que hay que hacer en este país, los empresarios son gente pragmática. Y los empresarios son gente, digamos, que entienden lo que significa una crisis sistémica como la que estamos viviendo. Y claro, hemos tenido poco menos que nacionalizar los salarios para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Estamos en un contexto de transformación absoluta. Y yo creo que eso los grandes empresarios de este país lo han entendido. Y eso quiero decir que hay que apostar por la innovación. Que quien pretenda reeditar los modelos del pasado, yo creo que no se va a entender bien con este gobierno. Y yo he podido hablar con algunos de los empresarios del IBEX que esto lo comprenden. Y a algunos les sorprendería el grado de coincidencia en un momento en el que las etiquetas del pasado de hace 6 meses, cuando se decía, no, ser de izquierdas es apostar por un poquito más de gasto público y ser de derechas es apostar por privatizaciones y por la contención del gasto. Ese mundo ya terminó, eso se dejó atrás. Ahora en lo que estamos es en un momento neokeynesiano posterior a una gran catástrofe que todavía estamos gestionando y que todavía no se ha derrotado al virus, pero que nos recuerda a los años 30 en los Estados Unidos, a Europa en la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí necesitamos empresarias y empresarios con un sentido de país, que no nos vengan a contar que España va a tener que competir por bajos salarios o que las industrias de referencia en España tengan que ser solamente el turismo o solamente la construcción. Y yo creo que tenemos una oportunidad y este gobierno tiene una tarea histórica que asumir. En esta transición que estamos viviendo, creo que España tiene que quitarse de encima nuestra subalternidad económica en el marco de la división de trabajo europea con respecto a la Unión y con respecto a otros países. Yo creo que no se tiene que hablar de España solo, porque aquí haya jóvenes que tengan que trabajar por muy bajos salarios en sectores de bajo valor añadido. Es una vergüenza lo que hemos visto en los últimos años, en las que buena parte de nuestros mejores investigadores se han tenido que ir al extranjero. Yo creo que tenemos muchas oportunidades. Creo que las energías renovables son una gran oportunidad. Creo que una transición ecológica abre grandes oportunidades para nuestro país. Creo que puede haber un modelo de desarrollo que proteja los derechos sociales, que proteja la dignidad de amplios sectores de la población, que pueda corregir los desastres que ha provocado el desarrollo neoliberal en nuestro país y en todo el mundo, apostando por un modelo distinto. Va a ser enormemente difícil, la situación mundial no llama siempre al optimismo, estamos en un contexto de reconfiguración de fuerzas a nivel geopolítico, estamos todos conteniendo el aliento respecto a lo que pueda ocurrir en el mes de noviembre en los Estados Unidos. Hay muchas dudas, va a ser determinante lo que ocurra ahí, la relación de China con Estados Unidos va a ser determinante, pero creo que moderadamente y sin perder el sentido de la realidad, lo que ha ocurrido en los últimos meses en Europa, al menos, digamos, deja posibilidades para hacer política en un sentido progresista e interesante. Una curiosidad, hay un modelo productivo que obviamente no llega a la capacidad del turismo ni mucho menos, pero que está funcionando muy bien en Canadá, en Uruguay o en California, que es la legalización de la marihuana.
que da pues bastantes cientos de miles de millones en impuestos a estas. Y bueno, Canadá no es un partido comunista, bolivariano, proetarra. Quiero decir, ¿contemplan esa posibilidad? Porque además tenemos un clima perfecto. Yo lo he defendido siempre, no he convencido todavía a Pedro Sánchez, que cuando se lo digo se ríe y como presidente, no te rías, que esto son Pero muchos es que a la recursos. gente le están cayendo 4 años de cárcel por cultivos para salud. En mi opinión, el debate sobre esto no es si hacerlo o no, sino quién lo hace primero. Esto va a ocurrir, esto es imparable. O sea, es como el cannabis se va a legalizar en todas partes. Creo que aquí podemos ser inteligentes o podemos dejar el tren pasar. Creo que en nuestro país deberíamos ser inteligentes y asumir que en términos de salud pública, en términos de seguridad ciudadana, en términos de recursos para el Estado que pueden además tener una orientación finalista que vaya en la dirección de la sanidad, creo que es una oportunidad que habría que aprovechar. ¿Que el cannabis es un problema para la salud pública? Claro, y la ginebra, Eso iba a decir, el alcohol. Y el whisky, pues claro que sí, y el tabaco también. Pero hombre, yo creo que para evitar todas las mafias y toda la criminalidad asociada al tráfico, parecería que es como mucho más sensato hacer lo que ya han hecho muchos países, Uruguay, Canadá, y aprovechar la ventaja competitiva que tendría España. Yo en esto no tengo ninguna duda. Es verdad que el Partido Socialista es mucho más conservador en estas cosas. Ojalá les podamos convencer, porque creo que no hay nada que perder. Con el señor Trudeau, ¿no? Y además tienen muy buena química. Pues podrían a lo mejor por ahí fumarse la pipa de la paz, a ver si... A lo mejor por ahí entramos. Hablaba hace un momento de cambio de paradigma y de modelo obsoleto y no he podido evitar pensar en la monarquía. ¿Qué valoración hace de la huida del rey Juan Carlos a Emiratos Árabes y sobre todo qué margen de maniobra tiene Unidas Podemos en el gobierno para retirar a Juan Carlos I el título de rey o para promover un cambio? Me parece un escándalo, o sea, que el anterior jefe del Estado huya, y huya además a lo que muchos llaman el lugar del crimen, Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura, es escandaloso, es una vergüenza para nuestro país. Lógicamente la seguridad del jefe del Estado la pagan todos los ciudadanos, no es aceptable y creo que es la peor imagen internacional para España. Creo que es algo que nos avergüenza y creo que ya en nuestro país esto solamente lo defiende la derecha y la ultraderecha. A partir de aquí, ¿existe una correlación parlamentaria para que esto pueda cambiar ya? No me hago ilusiones. El Partido Socialista es un partido monárquico, nosotros somos republicanos, pero ellos tuvieron más votos que nosotros y por lo tanto la correlación es la que es. ¿Qué es lo que yo creo que va a terminar ocurriendo? Entonces lo he dicho a gente del Partido Socialista. Creo que su gente les va a obligar a girar tarde o temprano. La dirección del Partido Socialista, y Pedro Sánchez lo dejó muy claro en aquella carta, monarquía, 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 nosotros somos el partido arquitecto de este modelo de monarquía constitucional, esto hay que defenderlo a muerte. Yo creo que tarde o temprano su militancia y sus votantes van a conseguir lo mismo que consiguieron con Pedro Sánchez. Cuando la dirección del Partido Socialista dijo Susana Díaz, Susana Díaz, Susana Díaz, Susana Díaz, la militancia dijo, pues aunque tengáis a buena parte de los medios de comunicación del sistema, aunque tengáis a todo el aparato del partido, nosotros queremos otro candidato que está diciendo que hay que llegar a un acuerdo por la izquierda. Yo creo que eso va a terminar ocurriendo en el Partido Socialista y que más temprano que tarde vamos a tener en España una república, que creo que ya es un consenso en algunos territorios de nuestro país absolutamente mayoritario, entre las generaciones jóvenes es un consenso absolutamente mayoritario. Creo que cada vez hay más gente de derechas que dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no una jefatura del Estado elegida democráticamente y si el jefe o la jefa del Estado es un corrupto, pues se le juzga como a cualquier otro ciudadano y acabamos con estos privilegios de inviolabilidad que son incompatibles con los principios democráticos? Yo creo que eso se va a ir abriendo paso y que además los republicanos vamos a ir construyendo una alianza que va a ir creciendo poco a poco. Pero eso tiene que crecer en lo social. Digamos, los partidos siempre van por detrás de la sociedad. ¿Cuál es el elemento clave? ¿Por qué la monarquía de Juan Carlos fue tan importante en este país? Se ha hablado siempre del papel de Juan Carlos en el 23F,
su papel nombrando a Suárez y después tratando de retirar a Suárez, pero lo fundamental del éxito del reinado de Juan Carlos I, aparte incluso de esa habilidad que tuvo para acercarse más a sectores progresistas y sobre todo al Partido Socialista, pero también mantuvo siempre una relación muy especial con Santiago Carrillo, con cierta habilidad. Digamos que Juan Carlos I era consciente que a la derecha le iba a tener, de lo que se trataba es de ganar simpatía por el otro lado y de ahí la campechanía y estas cosas. Pero lo fundamental era su relación con los sectores empresariales. Esa era la clave fundamental de ¿para qué sirve la monarquía en España? Es el mejor aliado de los empresarios y de la proyección internacional del empresariado español. Y eso durante mucho tiempo pudo ser así. Eso es una verdad incontestable. Ahora eso es así. Las nuevas élites empresariales que necesita España van a tener en la institución monárquica un elemento que les haga ganar prestigio y capacidad de negocio en el exterior. Yo creo que esto es insostenible. Por lo tanto, creo que es una cuestión estructural, y esto lo digo con el mayor respeto personal por el actual jefe del Estado. Las veces que he hablado con él me parece una persona seria, trabajadora y prudente, pero yo es que soy republicano y pienso que en mi país pues algún día al jefe del Estado le tendremos que elegir votando. Pero creo que es una cuestión estructural que esto vaya cambiando, y creo que los últimos acontecimientos que afectan a Juan Carlos I son indisociables de la institución monárquica. Porque hay quien dice, no, pero es que una cosa es es como, no, mire usted, la monarquía en España es Juan Carlos I, hasta el punto de que su nombre aparece en la Constitución española. Por lo tanto, es muy difícil disociar sus comportamientos, que, hombre, se pueden separar sus comportamientos del hecho de que fuera el rey, del hecho de que fuera el jefe del Estado. Esto es muy difícil de afirmar. El hecho de que las trincheras que se han establecido para defenderle sean los que son, sea, digamos, como lo más viejo, lo más reaccionario, lo más retrógrado de nuestro país, creo que refleja una tendencia hacia el agotamiento histórico. ¿Hay a día de hoy una correlación parlamentaria que permita un cambio constitucional en esa dirección? No, eso lo sabemos todos. ¿Pero se va a configurar una nueva correlación de fuerzas a nivel social? Yo creo que eso ya está pasando, y prueba de ello pues es que algunos no quieren preguntar en el CIS. Esto he dicho a los míos que se lo transmitan a Tezanos. Es más torpe no preguntar por esto que preguntar, porque el hecho de que no preguntes lo que revela es tu enorme preocupación al respecto. Entonces, casi mejor preguntar, porque a veces la verdad es preferible a la sospecha o al miedo. Creo que esto va a terminar ocurriendo. Pero el referéndum, entonces, si no hay correlación parlamentaria, sí que va a ser más complicado conseguirlo, al menos a corto o medio plazo, ¿no? El referéndum monarquía-república. Al final se conseguirá lo que la gente pida y lo que la gente exige. Yo creo que las posiciones de las formaciones políticas que estamos en el Congreso de los Diputados son conocidas. Y los que podríamos ser favorables a preguntar a la gente, tenemos los números que tenemos. Pero que la gente reflexione. Si le hubieran preguntado a alguien, si estuviéramos haciendo una entrevista hace muy poquitos años y le preguntaran a alguien, ¿usted cree que el Partido Socialista aceptará alguna vez un gobierno de coalición con Unidas Podemos y que alguien como Pablo Iglesias pueda estar en ese gobierno? Imagínense lo que habrían dicho hace 1, hace 2, hace 3, hace 4, hace 5 años. Bueno, pues aquí estamos. Las cosas que parecen imposibles terminan ocurriendo a veces antes de lo que algunos se imaginan. O sea, que es posible que no veamos a Leonor como reina de España, o hasta ahí no llega. Nosotros seguimos alentando la República, ya sabe. Yo creo que eso dependerá de la ciudadanía española. Nada frena a la democracia. ¿Hay novedades sobre la investigación del acoso que sufrieron usted y su familia en Asturias durante su semana de vacaciones? No que yo conozca. Ojalá hubiera sido solamente durante esos 2 días. Ya, bueno, el último episodio. Bueno, no, porque supongo que continúa en su casa, ¿no? Todos y cada uno de los días, desde hace 4 meses. Todos y cada uno de los días, insultos, gritos. A mí en esto me gusta relativizar. Hay gente que en España le han pegado un tiro en la cabeza, o le han encarcelado, o le han torturado por hacer política. No es nuestro caso. Entonces, a mí no me gusta la victimización. Pero, hombre, no es agradable, sobre todo cuando tienes 3 niños pequeños,
no entienden todo, pero que claro que oyen y claro que pues, les afecta pues, tanto los gritos como la situación en la que nos ven a nosotros, que no es agradable. Eso no ha ocurrido jamás en este país, jamás. Sin embargo, es verdad que le acusan de promover escraches y luego quejarse cuando los sufre usted. Entiendo que no se da por aludido porque no son comparables ambas situaciones. Vayamos a los hechos. A Soraya Sáez de Santamaría, que le hicieron una protesta enfrente de su casa, un día, y ese mismo día hubo una carga policial, varios detenidos, y creo que hubo una serie de criterios posteriores, criterios jurídicos muy claros. Lo que se ha hecho con nosotros no ha ocurrido nunca. Yo no soy favorable, en ningún caso, a que el domicilio de alguien pueda ser objeto de protesta. Yo creo que sería perfectamente legítimo que en la puerta del Ministerio, todos los días que lo desearan, hubiera ciudadanos que se quisieran manifestar contra mí y que incluso dijeran cosas que no son agradables. Alguien dijo, no, es que Iglesias dice no, naturalizar el insulto, pero oiga usted, si yo soy la persona más insultada de este país, no digo naturalizar, pero es como, ¿qué vas a hacer? O sea, no se puede perseguir y denunciar a todo aquel que te insulta o te dice algo desagradable. Pero hombre, yo creo que las cosas se pueden encauzar por vías razonables. Este verano, cuando estuve en un curso del Escorial, pues había unas señoras con banderas franquistas protestando, como pues tienen todo el derecho a protestar y a que digan lo que quieran. Me supera eso. Claro, pero eso es en un contexto de una actividad pública. Lo que se ha hecho con nosotros, yo creo que la gente sabe que seguramente las autoridades judiciales, si se tratara de un ministro del Partido Popular, habría sido diferente, y a los hechos me remito. ¿Usted está habla con el ministro del Interior y el ministro de Justicia sobre este asunto? Sí, por supuesto que sí. O sea, ayer me preguntaban, como yo estoy más que satisfecho y agradecido con la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ahí, sí, en particular con el servicio de protección, que los policías nacionales que nos protegen, que hacen no solamente unas tareas profesionales magníficas, sino además con un trato humano que es muy de agradecer. O sea, cuando tú tienes que estar con tus hijos pequeños, la dimensión humana de los profesionales que te protegen es muy importante. Y son encantadores y no tendrían por qué serlo, no les va en el sueldo eso y sin embargo lo son, y yo solamente puedo estar agradecido. Claro, cuando llega una denuncia entre un juez o una jueza y te dice no, esto no es acoso, uno se queda con la sensación de ¿estaría diciendo lo mismo si fuera un ministro del Partido Popular? Porque en el pasado no ha sido así, porque uno tiene la sensación de que no siempre se actúa de la misma manera según quien sea el ofendido. Yo creo que es escandaloso lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo pues también sabemos por lo que es, y si alguien piensa que eso nos va a intimidar y que nos va a alejar de nuestras tareas de gobierno, pues al contrario, eso nos confirma que lo que estamos haciendo es enormemente importante, porque si no lo fuera, digamos, no se articularía todo ese odio. Pero claro que no es agradable y no se lo deseo a nadie. Acaba de pedir que se le devuelva la condición de perjudicado en la pieza Dina del caso Villarejo. ¿Qué valoración hace de la evolución judicial de esta pieza y del enorme ruido mediático generado a cada segundo de cómo iba cambiando la pieza judicial? Tengo que ser prudente, lógicamente, pero creo que hay hechos que son incontestables. Aquí lo que parece que habría que perseguir es que en el teléfono, en el ordenador del comisario Villarejo apareciera una copia del contenido de un teléfono que le fue robada a una persona de mi equipo en Podemos, y que el contenido de ese teléfono ha quedado acreditado también, que le fue entregado por Villarejo a periodistas como Eduardo Inda, y que tienen el contenido también algunos medios de comunicación como el Confidencial, como el diario El Mundo. Eso es gravísimo y eso es lo que habría que perseguir, porque parece evidente, y así quedó acreditado en una comisión parlamentaria, que se hicieron informes tratando de fabricar pruebas falsas para acusar a Podemos de delitos gravísimos. Y parece que algunos quieren darle la vuelta a esto y decir no, debes ser tú el culpable de que le hayan robado el teléfono a una persona de tu equipo. Bueno, creo que cualquier observador atento es perfectamente consciente de lo que está ocurriendo, y que también se ve una cosa muy clásica con nosotros. Se nos acusa de delitos
gravísimos, gravísimos. Esos delitos gravísimos y esas acusaciones durante muchas semanas ocupan horas y horas en las tertulias de televisión, abren portadas de ciertos periódicos, abren ciertos telediarios, al final todo queda en nada y en el mejor de los casos hay un tratamiento mediático discreto de que eso efectivamente ha quedado en nada. Tengo que ser prudente, lógicamente, pero a nadie se le escapa lo que está ocurriendo. Y sobre la investigación a raíz de las declaraciones de su abogado, de José Manuel Calvente. Que investiguen hasta el final, que la justicia nos investigue hasta el final, que nos requieran todos los documentos que quieran, que nos requieran todas las declaraciones que procedan, que lo miren todo. Están tranquilos completamente. No es la primera vez, hasta 14 denuncias sobre la supuesta investigación, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que han quedado en nada. ¿Qué es lo que creo que terminará ocurriendo otra vez? Que se hablará muchísimo en las tertulias de televisión, que habrá lógicamente un daño reputacional y que al final la rumorología pues quedará básicamente en eso. Creo que la gente es consciente de lo que ocurre y de dos evidencias. Probablemente si al Partido Popular se le hubiera investigado como se nos investiga a nosotros, muchos de sus dirigentes estarían en la cárcel. Y otra evidencia. Nosotros, precisamente por los enemigos que tenemos y por el poder de los enemigos que tenemos, no nos podemos permitir ni hacer una cuenta mal. Y eso creo que la gente lo sabe. Para ir terminando, ¿qué le ha parecido las cartas que han enviado los expresidentes del Gobierno y sobre todo los exlíderes sindicales en apoyo a Martín Villa? Digo, o sea, a mí lo que más me ha llamado la atención es lo de los exlíderes sindicales, pero también es cierto que Zapatero fue el presidente que puso en marcha la Ley de Memoria Histórica, lo cual es bastante sorprendente. Vergonzoso, vergonzoso, y a mí pues, me ha dolido mucho ver ahí la firma de Antonio Gutiérrez, de Nicolás Redondo, de José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que ha estado muy bien que Comisiones Obreras y UGT se desmarquen de eso. Completamente. Porque nadie está pidiendo venganza. Fíjese yo, si se probara que Martín Villa fue el responsable de eso, a mí no me parece que un hombre anciano tenga que ir a la cárcel. O sea, yo no deseo que Martín Villa vaya a la cárcel si se probara que fue el responsable de algún delito por la edad que tiene. Pero hombre, lo que se está pidiendo es un juicio justo, que se sepa, que tenga un juicio con todas las garantías y que si efectivamente no tuvo ninguna responsabilidad, eso quede acreditado. Pero que si tuvo una responsabilidad sin el más mínimo ánimo de venganza, pues que eso se sepa en este país, que se sepa que pudo haber órdenes políticas para asesinar a trabajadores que estaban luchando por la democracia y que los que tenían la responsabilidad política pidan perdón y den la cara. Y ya le digo que yo no deseo nada malo para un señor que ya es muy mayor. Pero ver las cartas de esta gente tratando de influir en una jueza, decir, pero hombre, no se supone que la independencia del Poder Judicial, que a lo mejor es un poco fuerte, ¿no? que varios expresidentes, algunos de ellos con vínculos económicos con gente muy poderosa, como Felipe González o José María Aznar, puedan tratar de intimidar a una autoridad judicial. Vergonzoso. Internacional, además. Terminamos ya en un momento de crisis y cambios inéditos, al menos en la democracia posfranquista. ¿Se arrepiente de haber entrado en el gobierno con el PSOE o es un activo? Al contrario. Creo que logramos lo que muchos pensaban que era imposible y que sus efectos se empezaron a notar desde el principio. Fíjese que no ha sido fácil porque pues, no es agradable tener que asumir una pandemia global desde el gobierno, ni tampoco es agradable vivir la crispación que crea la derecha y sus intentos de persecución con respecto a nosotros. Pero hombre, cuando a pocos días de gobernar, hablando con el jefe de la patronal, con Yolanda Díaz, consigues que el salario mínimo suba a 950 euros, que
que estaba a 700 y pico hace muy poco. Cuando el ingreso mínimo vital, que ojo, está llegando tarde, que ahí estamos discutiendo mucho porque hay que acelerar, o sea, no puede ser que haya tantas solicitudes sin responder porque hay mucha gente que lo necesite, pero lograr un nuevo derecho social en España como el ingreso mínimo vital, que sea tan evidente, que se ha notado nuestra presencia en el gobierno a la hora de construir el escudo social, la prohibición de los desahucios, lo que ha significado proteger hasta cierto punto, siempre menos de lo que a nosotros nos hubiera gustado, a los inquilinos, que los trabajadores autónomos hayan podido recibir por primera vez en España una prestación, la manera en la que Yolanda Díaz ha organizado los ERTEs que han protegido a millones de familias y a miles de empresas, la ley solo sí que ha llevado Irene Montero a la práctica, pues claro que se nota que estamos en el gobierno. Si no se notara que estamos en el gobierno, pues no se entenderían las persecuciones, los acosos, la agresividad. Si a mí me dicen en sede parlamentaria, tu padre es un terrorista, eso es porque claro que se nota que estamos en el gobierno y que estamos cambiando cosas. En ese sentido creo que costó muchísimo, fue muy duro también a nivel interno. Yo recuerdo los debates dentro de nuestra formación política y en el seno de la izquierda de, hombre, pero ¿no es preferible un acuerdo programático con el PSOE, aunque el PSOE después gobierne con Ciudadanos? Vosotros sacasteis la noticia de que estaba pactado, que Rivera fuera vicepresidente. ¿No es mejor esto antes que tirar los dados otra vez y que pueda volver la derecha? Como toda la caña que se nos dio. O sea, todos los debates internos que por eso le preguntaba tuvimos, básicamente por el debate interno. Que fue duro. Bueno, pues al final aguantamos, resistimos y lo conseguimos. Y entramos en el gobierno habiéndonos dejado muchas plumas por el camino, muchos años de juventud, muchos votos también, pero creo que se nota la diferencia y yo eso lo vivo como algo de lo que estoy enormemente orgulloso. Cuando peleas puedes perder y puedes haber peleado de manera inteligente y puedes haber hecho las cosas bien y puedes haber sido honesto y aún así te pueden ganar. Nada garantiza en política tener éxito. Bueno, creo que nuestro principal objetivo cuando nacimos, que era participar en un gobierno en este país, pues hombre, con menos peso del que nos gustaría, habiendo vivido situaciones muy difíciles, pero lo conseguimos romper una cláusula de exclusión histórica de 80 años y bueno, eso ya a mí no me lo va a quitar nadie y es quizá uno de mis mayores orgullos políticos. Aunque luego después, donde ves esto, es en pequeños detalles. O sea, el otro día fui al supermercado y al supermercado que yo voy, a partir de una cantidad puedes pedir que te lleven a casa la compra. Entonces vino después un trabajador del supermercado que era inmigrante y no sabía que iba a mi casa y estuvimos hablando, entonces me decía que estaba muy emocionado y me dijo algo de mi mujer y yo estamos a muerte con vosotros porque si no estuvierais vosotros, los trabajadores inmigrantes en este país no tendríamos nadie que nos defendiera. Tampoco creo que sea exactamente así, o sea, claro que habría más gente que les defendería, pero que te digan algo así, en un contexto en el que ciertos medios de comunicación te tratan de reventar diariamente, en el contexto de la agresividad que hay, son esos pequeños momentos como muy íntimos, cuando el tipo me dijo, nos podemos hacer una foto, que le va a hacer mucha ilusión a mi mujer y no sé qué decir, eso te recuerda, también más allá de los éxitos históricos, la importancia de lo que estás haciendo y te da mucha fuerza. Vicepresidente Iglesias, muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte en la gestión de esta crisis social y sanitaria que al final será la suerte de todos. Gracias a vosotras. Gracias.